en el cual la dictadura se ha quedado generando una incertidumbre en Sudamérica y en el mundo, ¿no? Con el socialismo, comunismo y todos los millones de seres humanos muertos por dictadores. Lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela, con la ayuda, y hay que decirlo bien claramente, con la ayuda de Estados Unidos. Vamos a decir las cosas tal como son, aquí en su vocero de la verdad. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al vocero de la verdad. Soy Melanio Valdés. El mundo vive una situación hoy, en verdad, un poco complicado. América Latina también. Y vamos a conversar con el historiador que conoce temas de geopolítica, don Nicolás Valdés. ¿Qué está pasando en América Latina en estos momentos? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo está, Melanio? Y tu programa Voceros de la Verdad, justamente como tú mismo lo dices, estamos convulsionados políticamente, geopolíticamente, pero que tiene que ver en varias aristas que en esta mañana lo vamos a analizar. Esto que ha sucedido en Venezuela hace algunos días atrás y que ha conmocionado al mundo porque en un ataque quirúrgico han extraído al presidente Nicolás Maduro, que hoy tiene que tener un proceso allá en los Estados Unidos. ¿Cómo repercute esto en América Latina? Totalmente, porque aquí hay que analizar de que Venezuela durante muchos años, desde el 1999, vivía una nefasta dictadura. Y eso hay que decirlo sin carácter de ser tibio, ¿no? Directo. Y creo que el mundo democrático se ha dado cuenta de esto, y la prueba fehaciente es de los más de 9 millones de éxodos venezolanos que están esparcidos en todo el mundo, y su área de influencia ha tenido en Sudamérica. Si bien es cierto, en una primera etapa han venido profesionales, segunda etapa también, pero en la tercera etapa Nicolás Maduro ha votado a todos los criminales, y eso ha creado un caos total en toda Sudamérica, ¿no? Hay que partir de ahí. Entonces, el pueblo venezolano ya no quería este régimen. El pueblo venezolano lloraba para que vuelva en todo caso la libertad, la democracia a este país, y tal es así de que en las elecciones que ha habido el año pasado, en julio, ganó justamente la oposición, poniendo electo al presidente Edmundo González y a la vicepresidenta María Corina Machado, y el régimen hizo el fraude y no aceptó, digamos, ese veredicto de la población, y en el cual la dictadura se ha quedado generando una incertidumbre en Sudamérica y en el mundo, ¿no? Ahora, para que todo el mundo se dé cuenta, algunos lamentablemente con ideologías de 1860, digo, no 1900, sino de 1860, 1870, allá en Europa, con el socialismo, comunismo y todos los millones de seres humanos muertos por dictadores, no se dan cuenta, o le están sacando provecho a esto, ¿no? Al desconocimiento de la gente. ¿Por qué? Porque es fácil darse cuenta, hablando solamente del Perú, en cada distrito, por más pequeño que sea, hay un venezolano o una venezolana. Algunos buenos, algunos malos. Pero lo cierto es que ha habido ese éxodo de venezolanos. Aquí en el Perú hay más de 1 millón, igual en Chile, igual en Bolivia, en todo lugar. Esto significa que ese país pues ha estado pasando una situación terrible y que ya explotó cuando han comenzado a migrar a otros países, y cada país tiene problemas. Como tú dices, las cárceles han tenido que abrirse, donde han venido delincuentes, y hoy conocemos todo lo que pasa. Por eso que la criminalidad ha crecido, particularmente aquí en el Perú. Claro, han venido buenos venezolanos que han contribuido a la economía del país. Hay que reconocer los profesionales. Nosotros conocemos a varios de ellos, son amigos incluso, pero en un momento determinado han venido delincuentes que están involucrados con cárteles, como grupos organizados como el Tren de Aragua, el Cártel de los Soles, que entre comillas se lo llama así, y que están íntimamente ligados con el narcotráfico, y ellos tienen armamento poderoso. Por eso en varias ciudades del Perú y también de Sudamérica, en este caso de la capital Lima, son sicariatos pues, que realmente están más armados incluso que la Policía Nacional. Entonces hay todo un caos de delincuencia, el cual Sudamérica ya no lo soporta, y el único camino para abrir y otra vez, digamos, retornar a la normalidad era que caiga este régimen.
porque está promoviendo estos cárteles de delincuencia. Entonces, lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela, con la ayuda, y hay que decirlo bien claramente, con la ayuda de Estados Unidos, en el cual ha hecho una intervención humanitaria. Estados Unidos no ha hecho una invasión, como quieren algunos izquierdistas. Claro. Lo que ha hecho Estados Unidos es lo que hace años debería hacer la ONU con sus cascos azules: intervenir humanitariamente y salvar a un pueblo que está en el horror, en el caos, en el hambre, prácticamente por una situación de un régimen totalitario que ha secuestrado al pueblo venezolano. Tal es así incluso, Melanio, que cuando cayó Nicolás Maduro a las 2 de la mañana del 3 de enero, la gente festejaba dentro de su casa, orando por Dios, que al fin iba a volver la libertad, llorando de alegría, abrazándose, y no podían salir porque aquel que salía sencillamente le tiraban un balazo de esa guardia bolivariana, de esos colectivos chavistas. Los que paran en motos. Los que paran en motos. Motos armados. Exacto, y que está liderado por justamente el cabeza que todavía no quiere que haya el cambio, que es Diosdado Cabello, el hombre fuerte, digamos, del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, la situación todavía está complicada, la situación todavía está en una situación de proceso que va a tener que darse poco a poco, sistemáticamente, pero gracias a Dios, como lo dice el presidente Donald Trump, aquí Venezuela va a ir al orden, digamos, de estabilidad económica, estabilidad social, jurídica, y está llamando a los inversionistas petroleros para invertir en Venezuela por más de $100 millones. Imagínate una inversión catastrófica en el cual va a levantar y va a convertir a Venezuela en un país próspero, en un país de oportunidades, y seguramente todos esos venezolanos que están en éxodo van a volver a su país para poder encaminar todo este proceso que va a redundar en su desarrollo total, Melanio, ¿no? Es cierto, mira, hay algunos que han salido a dar su grito al cielo, como el presidente de Colombia. Todos sabemos que ha sido un guerrillero antes del M-19, llegó a ser presidente izquierdista, que bueno, ahora se ha calmado, porque ha tenido, dice, un diálogo de cerca de 1 hora con el presidente Trump. Sin embargo, el presidente de Chile, saliente, también se ha puesto al frente, entre otros. Sin embargo, ha tocado algo que es importante: el papel de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Eso se ha debido de solucionar hace tiempo. Ha tenido que venir un presidente como Donald Trump. Sabemos que lo que él dice cumple y hace las cosas como debe de ser. Estados Unidos simplemente está haciendo el papel que debió cumplir la ONU en su momento. Por eso que se ha retirado ahora de varios organismos que pertenecen a la ONU, porque dice, esto no puede seguir de esta manera. Y hoy prácticamente está tomando un control para que el pueblo venezolano surja, prospere. ¿Con cuántos millones de dólares, miles de millones de dólares, que solamente han reportado los bancos suizos? Algo de 3.000 toneladas de cantidad de oro macizo que se ha llevado a Suiza este señor Nicolás Maduro. O sea, no es el amor al pueblo, sino el amor al dinero, el amor a todo lo que hoy ya se va conociendo en el mundo. Claro, el asunto es que el régimen chavista, desde que entró en 1999, ¿no es cierto?, luego expropió, confiscó los capitales que estaban bien en Venezuela. Imagínate, Venezuela antes del régimen chavista exportaba al mundo 3,8 millones de barriles de petróleo diariamente. De aquí del Perú iba gente a trabajar a Venezuela. De toda Sudamérica, de todo el mundo. Venezuela era el sueño sudamericano. Era como un país de Europa. Exacto. Entró el régimen, expropió los capitales en más de 130.000 millones. Pero ¿qué ha hecho Donald Trump? Lo único que ha hecho, voy a hacerme cargo del petróleo, ya voy a confiscar los capitales ahora sí, pero ha destinado un decreto importante para el pueblo venezolano, en el cual las empresas o las grandes petroleras que se les ha confiscado sus capitales, el régimen chavista, entran a Venezuela otra vez, pero con la condición que no le cobren al pueblo venezolano, no le cobren todavía, porque está en una pobreza total. Entonces todo lo que se venda va a quedar en bancos internacionales liderados por Estados Unidos, y ese dinero ya no va a ir al régimen, ya no va a ir a ese régimen totalitario que causa el terror en el pueblo, sino va a ir al mismo pueblo en obras de infraestructura, colegios, hospitales. Va a cambiar totalmente la economía, hasta
que se estabilice nuevamente la democracia y seguramente ponga otra vez en el gobierno al electo presidente Edmundo González y su vicepresidenta María Corina Machado, o en todo caso establecer otras elecciones, pero ya con veedores internacionales, que tenga realmente una catadura moral, y en el cual yo creo que el pueblo venezolano que busca su libertad sabe a quién elegir, ¿no? Ahora, yo siempre digo, Nicolás, que se han creado ideologías desde el año 1830, 40, 50, nació el comunismo, el socialismo, los bolcheviques, que los maoístas, ideologías. A la gente le lavan el cerebro y le crean eso, pues niños, yo he visto en Rusia cómo Stalin a los niños, cómo los han adoctrinado, igual los nazis con Adolfo Hitler, cómo han adoctrinado a los niños cuando esos niños crecen, tenían 7, 8 años, tienen 15, 20 y están con esa ideología, o sea, piensan que eso les va a salvar el mundo. Pero vamos al corazón del ser humano. El ser humano también se ha desviado y hoy podemos ver que el ser humano también a veces ya no cree en Dios. Es lo que ocurre ahora mismo, ¿no? En el Jurado Nacional de Elecciones dice que está prohibido inclusive hablar de Dios, ¿no? O sea, tanto la ideología se ha metido en los países de América Latina que nos tienen en un desorden. ¿Esto cómo influye en los proyectos mineros, proyectos portuarios, en todo lo que es el crecimiento económico en el país, Nicolás? Es la base. Así como 2 más 2 es 4, la ideología te ciega esa ecuación matemática. La ideología te cierra, por ejemplo, las inversiones. La ideología sale con las narrativas que imperialismo, que saqueo de la riqueza, que secuestrar la riqueza, el neoliberalismo. Que con palabras que la gente no le entiende, pero las repite. Exacto. ¿Qué pasa en Bolivia en estos momentos? El MAS, el socialismo, ¿no es cierto? Y esto influye directamente en el Perú, por si acaso, en Puno y toda la región sur. El MAS ha destruido la economía de Bolivia. Ha dejado a Bolivia sin reservas económicas. Lo ha dejado en Bolivia sin proyectos gasíferos. Entonces no hay plata. El presidente que ha entrado, que es Rodrigo Paz, quiere ordenar la casa, quiere quitar los subsidios, quiere hacer un pequeño shock económico en el cual ya no se va a dar dinero, bonos por acá, por allá, regular los precios, una situación de favorecer al capital extranjero, así como 2 más 2 es 4, te digo, la única manera y el ABC de la economía son los capitales privados, Melanio, por favor, eso que se entienda bien. El Estado no puede manejar proyectos económicos más allá de eso, ser un árbitro y dar estabilidad jurídica y económica a los inversionistas. Para que vengan los inversionistas. Claro, entonces el pueblo boliviano, como no se les ha enseñado en el colegio, son más de 18, 20 años también de socialismo, entonces no está acostumbrado a trabajar, ellos están acostumbrados a estirar la mano. Y por lo tanto, como hay estos cambios políticos que ha impuesto el nuevo gobierno para sanear la economía, todo Bolivia en este momento está paralizado con bloqueos y poniendo actos de violencia. ¿Por qué? Porque la ideología les ha cegado. Ellos piensan que el Estado lo tiene que solucionar todo. No, uno se soluciona todo, Melanio, con su emprendimiento, con su trabajo. El que no trabaja sencillamente se muere de hambre. El que trabaja sencillamente va a tener abundancia. Es así la regla del 2 más 2, ¿no? Es 4. Es el ABC de la economía que nosotros tenemos que aprender, Melanio, y eso va para todos los estratos, para todos niveles, en el cual nosotros tenemos que ser generadores de nuestra riqueza. Pero para cumplir eso, tenemos que tener estabilidad social, tenemos que tener estabilidad jurídica, tenemos que tener un soporte de que el gobierno nos va a ser veedor de todo esto y en el cual finalmente vamos a buscar la luz de nuestro desarrollo, ¿no? Es cierto, amigos, lo que dice Nicolás. Yo recuerdo que China era pobre. Exacto. China era pobre. En 1950, China era pobre. Era tan pobre que morían por millones. Mao Zedong dijo, vamos a poner el comunismo. ¿Pero qué hizo? Murió Mao Zedong. ¿Qué pasó en China? Vino Xiaoping, creo que fue el que hizo que los capitales europeos lleguen a China, se pongan en China, comiencen a mover la economía
vayan a estudiar los hijos de los chinos a Estados Unidos, vayan a Europa, y al final comenzaron a crecer como potencia, y hoy son una potencia. O sea, fue el capital, el dinero, que hicieron que ellos crezcan. Entonces, hoy está comprobado, cuando usted tiene dinero, puede hacer mercado, puede hacer negocios, puede crecer, sus hijos pueden estudiar. Pero hay gente, y eso he podido comprobar, Nicolás, hay gente, ONGs, que les pagan para que la gente siga siendo pobre. O sea, le pagan a una ONG, esta ONG contrata gente de los lugares para que se opongan a proyectos mineros, para que se opongan a la inversión, a temas portuarios, a todo lo que es inversión, y la gente sigue siendo pobre. Por eso les pagan. Esto, ¿cómo lo solucionamos? La educación, los colegios. Ayer nomás salieron un grupo de la generación Z a hacer sus arengas políticas en contra de las inversiones en algunos lugares del Perú. Es la educación lo que se tiene que formar en el aspecto económico, en el aspecto de lo que significa inversiones, en el aspecto de lo que es el potencial que tiene nuestro país. Venezuela muy bien, tiene petróleo, tiene más de 300 mil millones de reservas de petróleo, y ahora lo van a explotar van a tener una vivencia de más o menos 150 años. Pero ¿cuánto está contribuyendo a lo que significa en barriles de petróleo al mundo, que consume 110 millones de barriles diarios? El 0,8, o sea, 400 barriles, por favor. Brasil, que no es un gran potencial, siquiera exporta o provee más que tú una cantidad de 4.000 millones de barriles de petróleo, imagínate. Y Venezuela, que es la primera reserva económica en petróleo, apenas 400, 500, 600, cegados por la ideología, por culpa de un triste, digamos, régimen socialista, chavista, que ha secuestrado al pueblo venezolano. Y lo que dices tú comparando con el Perú en estos momentos tiene 100 millones de reservas de cobre, por decir. ¿Y sabes cuántos explotan al año? Te vas a matar de risa. 2,7. Ni siquiera, o sea, estamos en nada. Imagínate si salen 10, 15 proyectos mineros, pagan tributos, ¿no es cierto? Lo que ya sabemos, te crean fuentes de trabajo, desarrollo, canon, etcétera, regalías, y te genera tributos para poder pagar mejor a los maestros, para poder pagar mejor a los ancianos, para construir más colegios, más hospitales. Pero ¿quién se opone a eso? La ideología de izquierda, con el término, con esa narrativa que te van a saquear tus riquezas, el neoliberalismo, que el imperialismo, que el entreguismo, que el pueblo. Esa palabrita, pura ideología, nada más, fuera de la realidad. Y mucha gente dice, ¿no? El pueblo es la voz de Dios. Mentira, falso. No puedo, o sea... No ese es falso, mentira, y se lo demuestro. El pueblo no es la voz de Dios, esa es mentira, falso. El pueblo no es la voz de Dios. Y se lo demuestro. Si el pueblo hubiese sido la voz de Dios, no hubieran mandado a un inocente, que era el Hijo de Dios, llamado Jesucristo, no lo hubiesen mandado a la cruz. El pueblo estuvo engañado, estuvo manipulado por los fariseos y los saduceos, los políticos y los religiosos. Manipularon, así como manipulan ahora las portátiles, se ponen portátiles por todos lados y gritan, ¿no? Igualito. En esos años también se manipularon al pueblo, engañaron al pueblo, y cuando fue Jesucristo, donde Poncio Pilatos, se lavó las manos porque sabía, y mandaron a un inocente a la cruz. Hasta el día de hoy se sigue manipulando a la gente con esa palabrita, que el pueblo tiene razón, el pueblo me lo ha dicho, el pueblo quiere que sea alcalde, el pueblo quiere que sea senador, el pueblo me lo pide. Mentira, falso. El 95% de la gente o el 98% de la gente son los buenos. Los malos son los que tiran piedras, los que ponen problemas para inversiones gigantes en el Perú. Nicolás, yo te agradezco por esta primera entrevista aquí en El Vocero de la Verdad. Vamos a seguir llamándote para seguir hablando de diferentes temas, fiel a nuestro estilo nosotros, y por supuesto tocaremos este y otros temas que son de interés para todos los peruanos. Nosotros siempre decimos, ya nosotros hemos pasado tantas cosas, sin embargo hay que enseñarle a la gente, hay que educar y demostrar documentos, hay que decir las cosas con verdad para que nuestro país siga progresando. Nicolás.
Por supuesto, hay que educar a la población en los colegios, en cualquier centro cultural, educar a la población, que lo único que le saca el desarrollo y prosperidad de una población, justamente, lo que tú estás hablando, son los grandes liderazgos. Pero esos grandes liderazgos tienen que conocer de geopolítica, tienen que conocer de economía, tienen que conocer cómo buscamos el desarrollo de la población, en inversiones, en gestiones. Es importante esos liderazgos. El pueblo no se mueve así nomás por así. Lo puedes meter ideología, pero también le puedes meter conceptos en el cual te crean o te generen justamente desarrollo, prosperidad y opciones para poder desarrollarse justamente en la población, ¿no? Y todo en beneficio del país, todo el beneficio del prójimo, del vecino, de la gente que vive a nuestro lado. Porque ya basta ya, yo creo que basta ya de tanta mentira, tanta ideología, que el pueblo. Creo que este medio de comunicación, amigos, que se va a difundir a través de redes sociales y también en un medio de comunicación en hilo, en Radio Sabor, vamos a estar siempre imbuidos en las cosas como se deben decir, porque en verdad que ya estamos cansados de tanta hipocresía, de tanta mentira, y creo que a nuestros 63 años vamos a decir las cosas tal como son, aquí en su vocero de la verdad. Gracias, Nicolás. Y quiero terminar con algo. Aquel que piensa diferente a lo que estamos hablando, le animo a hacer un debate. Qué bueno, me propongo hacer un debate público para demostrar cuál es el mejor camino que debe tener un país para buscar su desarrollo, para buscar fuentes de trabajo. Me ofrezco a debatir con cualquier persona en el cual piensa diferente a lo que estamos proponiendo en esta mesa. ¿En qué temas, Nico, puedes debatir? Temas históricos, geopolíticos, económicos, temas de desarrollo económico en general, puertos o lo que sea. Me animo a hacer un debate para que la gente salga ganadora en este programa, Vocero de la Verdad, Melanio. Porque no puede ser que teniendo un país maravilloso llamado Perú, yo digo, ¿no? Dios es tan peruano como, no sé, como la quinoa, como tanta cosa que tenemos, pero nuestra población todavía sufre. ¿Y sufre por qué? Porque hay políticos que una vez que llegan al poder se olvidaron de la población, se olvidaron del vecino, se olvidaron de su ciudad, y por eso con cuántos millones que hoy da el canon minero, por ejemplo, no se ha aprovechado como debe ser. Amigos, soy Melanio Valdés en el Vocero de la Verdad, aquí desde el puerto de Hilo para toda la región Moquegua, el Perú y el mundo. Gracias por este primer programa, agradeciendo primeramente a Dios, porque Él es el que guía nuestros pasos. Agradezco a mi familia, a mi esposa Ada, a César, a Fátima y a todos ustedes, amigos, que son el motor para que nosotros sigamos inspirándonos para hacer cosas buenas en beneficio de ustedes. Así que estamos pronto, amigos, nuevamente aquí en su Vocero de la Verdad. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos.